Bien, ahora vamos a hablar de la lesión como un vicio de los actos jurídicos. Antes estuvimos viendo los vicios de la voluntad, ahora vamos a ver los vicios de los actos jurídicos. El primero de ellos es la lesión. Y ahora vamos a ver en qué consiste. Artículo 332. Dice, puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos, nulidad o modificación, cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Vamos a hacer vamos a dar un ejemplo, pero antes vamos a desglosar el artículo. Mejor vamos con el ejemplo primero. Supongamos que yo soy una persona que se dedica a la compra-venta de cosas. Un prestamista. ¿Vieron esas casas de empeño que compran cosas? Bueno, supongamos que viene una persona y me dice, estoy desesperado, soy adicto y quiero vender mi casa, te vendo mi casa ya porque quiero comprarme droga. Bueno, el prestamista le dice, te doy 10.000 pesos por tu casa, cuando la casa en realidad vale 100.000 dólares, por tirar un número. La persona que es adicta va a decir, bueno, acepto, estoy desesperado, te vendo la casa. Bueno, ahora vamos a hacer el desglose o la interpretación de cada una de las partes del artículo. Dice, cuando una de las partes, explotando la necesidad o debilidad psíquica, que podría ser uno de los ejemplos de la adicción, puede ser tanto la necesidad como la debilidad psíquica, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada, objetivamente desproporcionada. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que hacer este análisis de la desproporción? Bueno, tenemos que ir a los precios del mercado. Si yo voy al mercado inmobiliario y veo que las casas que tienen la misma característica valen entre 80.000 dólares y 100.000 dólares o 110.000 dólares, cualquier monto que se aleje de ese parámetro normal que impone el mercado va a ser desproporcionado. ¿Sí? Sobre todo si hablamos de 10.000 pesos, que es increíblemente desproporcionado. Y la última parte del párrafo dice, y sin justificación. Es decir, no hay ningún tipo de justificación. ¿Cuál sería una justificación? Que esa venta por un pequeño monto sea otro acto encubierto, un acto simulado, es decir, una donación simulada. Pero bueno, no nos metamos todavía en el tema de la simulación, que es otro vicio del acto jurídico. Bien, el segundo párrafo dice, se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Es decir que se va a presumir, se va a dar por hecho de que existió lesión cuando las prestaciones sean evidentemente desproporcionadas, que no haya reciprocidad. Ahora, si hay una diferencia mínima entre el monto que se pactó y los precios del mercado, bueno, ahí se va a entender que no hay una desproporción en cuanto a las prestaciones. Pero en el ejemplo que di, sí. Es decir, sería una persona que se aprovecha de otra, explotando su necesidad, pues en un caso de pobreza, si se quiere, o de una urgencia médica que necesita la plata, debilidad psíquica, como dijimos en el caso de las adicciones, o inexperiencia. Supongamos una persona que no conoce mucho el mercado inmobiliario, una persona muy joven que resulta prácticamente, digamos, no quiero decir estafada porque técnicamente no está bien, pero se han aprovechado de esa persona. Bien, el afectado, es decir, la persona que sufre el perjuicio, el daño patrimonial, tiene dos opciones. La primera es demandar la nulidad del acto, es decir, que ese acto quede inválido, que se anule, que no produzca efectos, es decir, que las cosas vuelvan para atrás. La segunda opción es el reajuste equitativo, es decir, vos me pagaste 10.000 pesos por una casa que valía 100.000 dólares. Bueno, pagame por lo menos 90.000 dólares por la casa. Ahí el artículo de la lesión
nos plantea esta disyuntiva. Es decir, nosotros, como damnificados, podemos optar por una de las dos soluciones. ¿Y quiénes pueden ejercer esta acción? Tanto de la nulidad como el reajuste equitativo, el lesionado o los herederos. Y hasta aquí el vicio de los actos jurídicos, lesión.